Quiero presentarles en el día de hoy a nuestra invitada, la doctora Matilde Peligrí, quien nos acompaña desde España con la ponencia Las diferentes caras del autismo. Ella es psicóloga clínica psicoanalista, es miembro del Foro Psicoanalítico de Barcelona, AME, de la Escuela de Foros de Campo Lancaniano, es miembro de la Internacional de Foros, miembro docente de ACEP, que es la Asociación Clínica y Enseñanza de Psicoanálisis. Ha sido psicóloga clínica en el Centro Municipal de Planificación Familiar de Vilanova, en Barcelona. Es facilitadora experta en preparación a la maternidad y paternidad, psicóloga clínica en el Centro Caridad de Barcelona, con atención a niños y adolescentes autistas y psicóticos, entre otras instituciones. Ella tiene un bagaje muy importante en todo lo que ha escrito en artículos y libros también, coautora de varios libros. Y bueno, queremos entonces darle la bienvenida a la doctora Matilde. Mucho gusto, doctora Matilde. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer tus experiencias en este espacio tan importante para todos nosotros, Psicotraining, que es para egresados de la Universidad Uniminuto. Bienvenida. Buenos días desde Barcelona. Muy agradecida por la invitación a esta jornada sobre la inclusión. He escuchado a Viviana anteriormente y bueno, me ha gustado mucho porque además la conozco también personalmente, ya que tenemos un grupo de estudio, que hacemos somos como 5 personas que trabajamos en lo que se llama la modalidad cártel, que no sé si ustedes la conocen. Bueno, me tocará hablar de las diferentes caras del autismo, que supongo que muchos de ustedes sabrán que desde hace algunos años han aparecido un interés por el autismo que ha dado lugar a discusiones y controversias con posicionamientos teóricos y clínicos opuestos, sobre todo las causas, algunos dicen biológicas y genéticas, las terapias muy variadas, entre ellas terapias conductuales o terapias de orientación psicoanalítica. Hay que pensar que con el diagnóstico de TEA, que supongo que ustedes lo conocen, porque es mundialmente, ¿no? Trastorno del espectro autista, se ha abierto una amplitud en el que el diagnóstico de TEA es, con un gran número que anteriormente no habíamos tenido, en cuanto a que al abrir y ampliarse van a estar, muchos tipos, de autistas y de algunos que pueden pasar por autistas sin serlo. Eso creo que es interesante porque también, por otro lado, ya no vamos a hablar solamente de autismo en singular, sino que vamos a hablar en plural, ¿no? Entonces, es verdad que hay todas estas discusiones, como he dicho, pero hay una realidad y es que el autismo no nos ha mostrado aún todos sus secretos. Quizás porque nos confronta con la cuestión de nuestros orígenes. El niño autista tiene dificultades con la función de la palabra, pero por el hecho mismo de que tiene padres, familia, entorno social, se encuentra como todo el mundo en el campo del lenguaje. Vemos cómo estos niños se resisten a entrar en la palabra y a dejarse parasitar por el lenguaje. Hay un psicoanalista que nosotros seguimos, que es Lacan, que decía, se protegen del verbo, se protegen de la palabra. El sujeto autista se siente amenazado, incluso perseguido por esta palabra, y más incluso cuando esta palabra o palabras se articulan como demanda. Todos podemos ver que el niño autista no hace demandas, ni los que son, que no tienen acceso a ninguna palabra, ni siquiera los de Asperger, en el que el lenguaje es bastante más fluido y que pueden, tener una relación con la palabra diferente un poco.
Tampoco harán demandas directas. Y también difícilmente van a poder soportar las demandas del otro o de los otros. Además, para ellos lo simbólico, así como la palabra, es equivalente a lo real. Todo esto hace que el abordaje de ellos sea complicado y que el diálogo con estos niños también. Pero al mismo tiempo hay que partir de ello si queremos establecer en dónde se sitúa el sujeto autista. La práctica psicoanalítica nos permite elaborar una clínica del autismo a partir del encuentro singular con cada uno de estos sujetos. Así podemos considerar el autismo como un modo de defensa de estos niños frente a lo real y se defienden del lazo social. Entonces, como ya he dicho, en la clínica se trataría de provocar el encuentro, pero respetando siempre la defensa del sujeto respecto del otro, lo que significa borrar todo exceso y que no se sienta invadido. Por lo tanto, no vamos a tratarlos igual que otros niños, sino que de entrada, digamos, el otro será rechazado. Por lo tanto, vamos a ir pensando que tendremos que inventar o crear nuevas formas de, digamos, en la clínica para poder tener algún contacto con estos niños y ver si podemos trabajar con ellos. También hay que decir que es el trabajo, el abordaje del autismo o de los autismos no será sin los padres y sin otros profesionales. Quiere decir que no vamos a estar solamente nosotros los que tratemos, los terapeutas, los psicólogos o los psicoanalistas con estos niños, sino que tendremos que tener muy en cuenta. En psicoanálisis con niños siempre lo tenemos, la cuestión de los padres, pero en esta mucho más, porque es no sin ellos y va a ser quizás un contacto más directo también con estos padres. Y luego con todos los que, digamos, trabajen con ellos en la escolaridad, en la escuela. O sea que serían educadores, logopedas, psicopedagogos e incluso en algunos casos, especialmente si necesitan medicación, será con los psiquiatras. Todos sabemos que los métodos de tratamiento del autismo tienen éxitos y fracasos. Esta diversidad es debida en parte a las diferencias considerables en el funcionamiento y las expectativas de los niños con autismo. Cada niño es diferente y en el contacto con ellos veremos que habrán diferentes abordajes o diferentes posiciones éticas de los que nos dedicamos a ellos, ¿no? O diversas posiciones según la teoría que nos sustenta. Para unos, la fuente del cambio está situada esencialmente en el rol de educador, secundado por los padres. Hay muchos que hacen el abordaje desde la educación y con tener a los padres como coeducadores. Por el contrario, en los métodos en los que, digamos, trabajo yo, que es desde el psicoanálisis, se toman en cuenta la subjetividad del niño autista, aunque parece de entrada que no pueden tener esta subjetividad, ¿no? Pero poco a poco, cuando los conocemos y los tratamos, vemos que hay algo ahí de la subjetividad, de una decisión también que pueden tener. Se trata de estimular y de acompañar al niño a encontrar sus invenciones originales que le sirvan para protegerse, sobre todo de su terror y de su angustia.
Los métodos de aprendizaje sabemos que conducen a veces a un niño con autismo a la autonomía, pero nunca a la independencia respecto de su familia. Los testimonios de personas con autismo dan cuenta de que nunca un autista ha podido acceder a la independencia si no es que se haya beneficiado de una escucha y de un respeto por sus invenciones, por su particularidad, ¿no? Y digamos que lo que no vamos es a cortar sus invenciones o a intentar de que rompa con ellas, como en otras épocas se hizo un abordaje del autismo de que esas invenciones no servían para nada. Ahora vemos que hay un modo de colocarse y un modo de estar en el mundo a través de esas invenciones. Como ya he dicho antes, la práctica entre varios, como he comentado, entre todos los profesionales y los padres, opera no tanto por el hecho de que son varios los que trabajan con el niño, sino por lo que nosotros llamamos destitución, introducida por el hecho mismo de ser varios, ya que nadie puede identificarse como el uno que sabe, y todos se encuentran marcados por una cierta pobreza en cuanto al saber, una pobreza que enseña a saber no saber. Quiere decir que ninguno ahí se va a colocar como en el que sabe, ¿no? Sino que entre todos se van a buscar, digamos, posibilidades de entender lo que aquel niño en concreto está, digamos, diciendo con su autismo. Cada sujeto autista va a inventar su manera particular para manejarse en el mundo, y nuestra intervención terapéutica será acompañarle en la búsqueda de su propia invención. Y no hay una única manera de hacerlo, por fortuna. Hay la singularidad de cada uno. En el mundo del autista, esta singularidad es absoluta, radical. No hay un sujeto autista idéntico, y por eso yo he titulado mi ponencia Las diferentes caras del autismo. Es verdad que estas invenciones están hechas por ellos de cosas pequeñas que tienen que ver a veces con el lenguaje y con las que el sujeto intenta mantenerse a flote en su relación imposible con otro. Se trata de prestar atención a estas cosas pequeñas, que serían pequeñas variaciones en el que en vez de una repetición va a buscar otro objeto, por ejemplo, en la variabilidad de los objetos y sobre todo en también cómo conectar con el otro a través de esos objetos. Entonces, sabemos de muchos testimonios que creo que ustedes habrán leído por ser digamos, una literatura, por decirlo, en el que muchos dan cuenta de su trayectoria o de su vida con el autismo, como Temple Grandin, Donna Williams, Sin Barron y otros más, digamos, que dan cuenta de esta existencia del sujeto y de su subjetividad. Y son una fuente de enseñanza para los que nos dedicamos al tratamiento de personas con autismo. Quiere decir que ellos nos enseñan. Partimos de la base de que cada uno, aparte de estos que escriben, incluso el que esté más grave, digamos, de autismo, siempre nos enseñan algo. Hay tantos autistas, como ya he dicho, y como sujetos, ¿no? A todos los autistas que relatan sus vivencias, como les he dicho anteriormente, hay que tomarlos muy en serio, ya que a través de dichos relatos nos enseñan y tenemos una fuente de conocimiento del mundo de los autistas. Se exprimen para demostrar
que son inteligentes, para que se les trate con más consideración y para pedir un poco de respeto a sus invenciones elaboradas para contener ese terror o esa angustia. Yo normalmente he atendido varios años en instituciones públicas y desde el año 2000-2001 empecé ya a trabajar más a nivel de consulta privada. Esos 20 años me dieron mucha experiencia en cuanto me enseñaron, porque los niños en la institución es un punto importante también para poder trabajar dentro. Y yo siempre lo digo con admiración, porque en ese tiempo, trabajando con educadores directamente, en el que habían niños que se quedaban todo el día como hospital de día, eso me dio un bagaje que creo que no habría podido tenerlo, digamos, con solo la consulta privada. Sí que me dediqué en la consulta privada a atender estos niños porque me venían de diferentes instituciones y eso también enriquece muchísimo el estar con esos niños. Entonces, también últimamente sabéis que siempre se ha hablado normalmente de los niños pequeños de autismo, ¿no? O hasta 10 años o 11. Últimamente, si hemos empezado con algunos niños desde pequeños, ahora nos encontramos con que son adolescentes, digamos, y que tienen algunos acceso al lenguaje, algunos menos limitado, otros más, y algunos también adultos. Entonces, vosotros sabéis que hay esta distinción, yo lo quiero solo recorrer por abajo un poquito, pero si alguien tiene algunas preguntas, de que nosotros basamos que hay los niños, digamos, en el que no tienen acceso al lenguaje o muy limitado a algunas palabras o algunas sonoridades, por decirlo, ¿no? Algo que serían los que llamamos de Kanner, ¿no? En el autismo, digamos, habría el Kanner que descubrió o vio este tipo de niños y hay el Asperger, que por eso es un psiquiatra de Austria, creo, y que también, digamos, descubrió estos adolescentes o adultos que podían tener autismo. Ahora vemos que algunos hay Asperger también de niños pequeños. Pero es verdad que quedó muy en el anonimato lo de Asperger. En cambio, lo otro fue más difundido, ¿no? Y en este de Asperger fue una psicoanalista inglesa que se llama Lorna Wynne, que si queréis podéis encontrar libros de ella en donde habla del abordaje tanto educativo como psicoanalítico con estos niños. Y ella tradujo más bien primero el texto o los textos de Asperger y en el 1981 los publicó por primera vez en una revista de psiquiatría y psicología. Y entonces ella en ese tiempo dijo que una variante de lo descrito por Kanner. Bueno, sabemos que en realidad en un principio este Asperger se hablaba de que podía tener el término, digamos, como más de psicosis o de ser chicos o chicas y adultos psicóticos para dar el trastorno, porque no se acababa de ver claro, ¿no? Pero en realidad el déficit nunca fue un buen criterio diagnóstico y conduce inevitablemente al uso de la medicación en estos chicos y chicas y de terapias comportamentales para paliarlo.
sin tener en cuenta que no hay normas para todos por igual, por lo que no existe un criterio de salud universal. Los niños autistas tienen un funcionamiento propio y singular. Hay un neurólogo americano, Oliver Sacks, en su texto Un antropólogo en Marte, que afirma que no hay dos sujetos autistas iguales. Dice, su peculiar estilo o expresión es diferente en cada caso. Después hemos visto que se han ido haciendo abordajes desde el psicoanálisis y que serán varios psicoanalistas, unos primero más desde Melanie Klein, en el que hablaban mucho del autismo, Frances Tastin, lo digo así por encima para que tengáis una idea, que describió particularidades importantes del funcionamiento autístico, entre las que se destaca la relación con cierto tipo de objetos, que ella llamó autísticos, y que todavía ahora podemos verlos, ¿no? Que hay cada niño que a lo mejor escoge una serie de un objeto autístico que a veces lo puede hacer variar, ¿no? En ese punto de no entrar tanto en la repetición ya hay un avance cuando se trabaja con ellos, ¿no? Entonces ella también hablaba del autismo encapsulado y decía que el niño fabricaba como una especie de barrera o caparazón que lo separa del mundo. Después había Rosin y Robert Lefort, que son alumnos del psicoanalista Jacques Lacan, que dijeron que seguramente el funcionamiento autístico estaba diferenciado de una estructura psicótica, o sea, tendría otra estructura que no le dieron el nombre, pero sí que podríamos plantearnos, es una pregunta, no está cerrada. Si hay otra estructura diferente, hay quienes que dicen que sí y otros que dicen que no, y si eso podríamos llamarle estructura, pues previo a la estructura, que sería sin estructura también. El valor que tienen, digamos, también ellos descubrieron un valor que es muy importante, que también lo vais a poder retener porque después voy a hablaros de un caso traigo una chica adolescente en el que ellos descubrieron que los autistas necesitaban identificarse con figuras que podían funcionar como dobles, por decir en espejo. Además, dijeron que para los sujetos autistas el lenguaje parece estar cargado de un potencial destructivo que evitan mediante un silencio obstinado o bien mediante peculiares formas de hablar con las que eluden hacer un uso verdaderamente expresivo de la palabra. O sea que en realidad ellos se mantienen, digamos, en mudos. Eso no quiere decir, es una de las cosas que ahora estamos preguntándonos. Yo estoy en un grupo de trabajo, ¿no? Ese mutismo, y en algunos escritos también lo podemos ver, ese mutismo realmente es que no pueden emitir la palabra, es que no pueden tener acceso a esa palabra, o es que ellos la reprimen, no quieren conceder, ¿no? Al otro esa palabra. Más tarde hay también un psicoanalista muy conocido y que vosotros habéis visto que ha escrito muchísimos libros, que es Jean-Claude Maleval, que añadirá una noción fundamental que permite mejor algunas intuiciones de Frances Tastin. Por ejemplo, se trata del borde autístico, un concepto que permite introducir en la serie de construcciones con las que el autista se separa del mundo, hace su borde, ¿no? Una variedad mucho mayor, con muchas formas más sutiles,
pero que este borde le permite poderse ir desplazando en el, digamos, en todo lo que sería el campo en el que se encontraría, ¿no? Y esta nueva complejidad incluye también un gran potencial de cambio, de desplazamiento. Y al no tratarse ya de una segunda piel de Tasting, que es la que decía con aquello de estar en una cápsula, ¿no? Este borde es una frontera móvil, ampliable, en la que interviene también el lenguaje, así como construcciones con las que poco a poco el autista puede ir abarcando el mundo exterior, abriéndose a él a su manera, que es la única posible. Pero sobre todo recordad que una de las cosas que sí que detectamos muchísimo es que él se defiende de un posible terror, o sea, del terror y de la angustia, con todo ese mecanismo de no aceptar la palabra del otro, de ponerse las manos en los oídos, ¿no? En rechazar cualquier palabra. En cambio, acepta que puedas estar a su lado en silencio. Y que muchas veces lo hace con medios peculiares también que desafían la lógica del sentido común, pero que tiene su propia lógica para ese niño o esa niña, que es preciso tenerlo en cuenta. Por ejemplo, también nos hemos encontrado en la consulta, por ejemplo, me consultaron unos padres de un niño que se llamaba Joan, porque estaban preocupados porque presentaba signos de desconexión, una ausencia total del lenguaje y aislamiento del otro. Entonces tenía muchos signos que podríamos captar como signos del autismo, pero no es necesario avanzarse en el diagnóstico, sino que a veces es mejor iniciar un trabajo, yo lo inicié con este niño y con sus padres, para poder diagnosticar con más precisión las dificultades que presentaba en el vínculo con los demás. Pero después, poco a poco, en un tiempo de trabajo con él, apareció su mirada interesada por lo que yo le mostraba y había una medio sonrisa con satisfacción. Pero, sin embargo, continuaban ciertos signos de autismo. Durante un tiempo dejé ese diagnóstico suspendido hasta que cada vez el niño empieza un poco a hablar, se dirige al otro para pedir, se queja, ríe y juega. En esto ahora nos estamos encontrando con eso tan amplio de diagnóstico de TEA que muchos pueden estar dentro de ese saco, si pudiéramos decir, y que así como poco a poco evolucionó en su relación con los otros y se pudo ver que lo que existía era una gran inhibición, una inhibición que lo mantenía ausente y solo con sus rasgos autistas, ¿no? Entonces, es importante también no hacer ese diagnóstico precipitado, sino un compás de espera para que no cualquier niño que tenga todos estos signos de autismo pueda ser realmente un autista. Recordad que, por ejemplo, la pendiente de la época actual a nominar al ser de un sujeto con un diagnóstico patológico afecta al autismo. Y cuando vemos que el trastorno del espectro autista TEA se extiende cada vez más a una generalidad en la que caben muchos otros síntomas que no son propios del todo del autismo. Lejos de considerar el autismo como una enfermedad, tenemos que pensar que es como una posición de estos niños, como una posición del ser, ¿no? del sujeto,
en ocasiones extremas, incluso del sujeto con respecto a su propio cuerpo, incluso con los objetos y con el otro. Entonces, en referencia a la escuela, yo me he encontrado también lo que el niño autista reclama muchas veces cuando rechaza la educación, es que quiere tratar la oferta educativa a su manera. Digamos, por ejemplo, una anécdota que me explicó una educadora. Ella explica un cuento, se sorprende por la ruptura de la ficción cuando un niño grita que el gigante lo aplasta. Y corriendo se refugia bajo una mesa, sin parar de gritar, tapándose las orejas y repitiendo no, no, no. Para que se pueda ampliar el mundo del sujeto autista, hay que ver primero cuál es su funcionamiento. Así la educadora, con el cuento del gigante, ve que digamos que se trata de construir barreras. Entonces, como él no quería para nada, saber lo que ella estaba explicando de cuento, lo que hace es decirle que dibuje, que sabe que es una cosa que le gusta. Alejado y puesto en otro lugar, en la misma clase del relato, de espaldas, rodeado de papeles y lápices, dibuja su barrera. Creo que me queda poco tiempo y yo les traía ese de Asperger. Voy a intentar hacer un poco de resumen. Es una chica que se presenta, digamos, la atiendo desde los 7 hasta los 15, y yo me preguntaba, la mayoría de las veces presentamos casos sobre lo que nos enseñan los sujetos autistas en la infancia, pero ¿qué os enseñan y qué aprendemos del autismo en la pubertad, adolescencia? Entonces es una chica de 15 años en el que empieza a tener todos los problemas de la pubertad. Estaba tratada con un diagnóstico de autismo desde los 7, tiene acceso bastante al lenguaje y sus aprendizajes son bastante buenos. Lo que pasa es que tiene una rigidez, ¿no? Como que nada se puede salir de lo que ella tiene estipulado. Entonces, inició unos cambios en el cuerpo a los 11 años, un poco antes de la pandemia. Entonces, lo real de la pubertad irrumpió entonces para poner a prueba a G. Entonces, tuvo una verdadera crisis subjetiva intratable para la familia y la escuela. Sus dificultades con los otros aumentaron. Las soluciones o invenciones de la infancia no le servían en ese momento. Entonces aparecía mucho miedo a soportar, digamos, ese cambio en el cuerpo. No quiere aceptarlo. Entonces, en una sesión me dice, no sé qué voy a hacer con mi cuerpo, no me gusta para nada, esto no puedo soportarlo, eso que sale, digamos, es imposible de aguantar. Entonces, empieza a hacer un cuadro, digamos, que hasta entonces ella estaba más o menos siguiendo bien, ¿no? Que no tenía problemas, y hace un cuadro de que esto es lo que les quiero traer porque lo estoy resumiendo el caso, en el que empieza a querer desvestirse y vestirse cada vez que tiene la menstruación. Entonces no puede soportar eso del cuerpo y se saca la ropa en donde sea. O sea, lo puede hacer en la escuela, con lo cual tiene que llevarse un recambio, o lo puede hacer en la calle, con lo cual intentan que no lo haga. Tanto en su casa van con el coche, la van a buscar. O sea, parece como que el entorno tiene que hacer toda una serie de cosas porque ella no puede aguantar ese cuerpo y necesita desnudarse delante de los demás.
Un día en la consulta me intenta hacer lo mismo, ¿no? Sacarse la ropa, porque dice que no quiere, no puede soportar también ese aumento de los pechos y que le es imposible aguantar la ropa, ¿no? Piensa que se va a inundar de sangre en toda la ropa. Entonces, un día lo hace y yo venía con un vestido y se lo quiere sacar, y en el momento que se lo quiere sacar yo intervengo y le digo, tienes unas flores muy bonitas en ese vestido. Se sorprende y se pone a hacer un dibujo imitando a esas flores. Esto le permitió transformar la excitación interna en una actividad complaciente. Entonces, ¿qué hace? Los otros días lo que hace es intentar dibujar cuerpos de chicas y aparte hace vestidos o por ejemplo, se pone una camiseta, unos pantalones y se los pone a los dibujos que hace, digamos, en la consulta, ¿no? O sea que eso mismo le permite, digamos, como hacer un freno a sacarse ella esa ropa, ¿no? Otra cosa importante, no sé si tengo tiempo para acabar de este caso porque es mucho más rico, pero veo que no tenía demasiado tiempo. Otra cosa que hace es que durante la pandemia nos vimos por online, así como yo les estoy viendo a ustedes. Entonces ella, que la relación con el otro no puede soportar ni que la toquen, ni nunca se juntaría muy cerca, ella lo que hacía en la pantalla era poner toda su cara pegada a mi cara, tal como me veis aquí. Entonces, al hacerlo, digamos, eso le permitía empezar a pensar cómo ella se veía, porque claro, ya sabéis que online podéis veros tu cara y ves la cara del otro, ¿no? Entonces ella, como esa cuestión del doble, ahí lo asumía más, ¿no? Como si ese doble que yo pudiera ser o el otro, ¿no? Le permitía. Entonces, en ese juego que hacíamos de tocarme o dibujarme o pasarme la mano por aquí, esto le permitió tener una cierta concepción del cuerpo más imaginaria.